Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de Primera Corintios, y vamos a entrar en el capítulo 5. No sé si has tenido oportunidad de leerlo en el día de hoy. Vamos a leerlo. Son menos versículos que los capítulos anteriores y, sin embargo, es un capítulo complicado. Son de esos capítulos que a mí me gustaría salir corriendo. Capítulo 5 de Primera Corintios. Vamos a leer un versículo cada uno de los que estáis aquí y iremos avanzando. Puedes empezar, Ángeles, y después Ángels y por ahí, ¿vale? Vais siguiendo por aquí. Cuando lo tengáis, si lo tenéis todos, por favor, ¿sí? Un versículo, porque en total son 13 versículos. Ángeles, por favor, empieza bien fuerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lee por ahí? Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Răzbăzboană este suficienție voastră. Nu se vrea un bușie de levat, fermente toată la pască, El 7. Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como vosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que se le privó la pieza, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Y volvemos a seguir por aquí, Ángeles. El 10. Absolutamente con los fornicarios, ni o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni comáis, con el tal ni aún comáis. Porque entonces, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Pablo ha estado exhortando en los capítulos anteriores acerca de ese problema que había en la iglesia de Corinto de discusiones, de divisiones, de protagonismos, de favoritismos. Y ahora enfrenta a uno de los pecados, otro pecado que se estaba dando en la misma iglesia de Corinto. Dirige su atención a este segundo mal que estaba afectando a la iglesia y en definitiva afectaba a la vida espiritual de los creyentes y también del testimonio incluso.
Así que él decía que permitir que un hombre, siendo así, siendo culpable de incesto, como el que se estaba ocurriendo, eso no podía continuar un hombre así en la comunión de la Iglesia. Dice en el primer versículo, que la fornicación, que aquí está denunciando, era tolerada por la Iglesia. Era tolerada, permitida, de una manera generalizada por lo menos. Y en vez de estar contristados, en vez de estar preocupados y reconociendo que aquí había un problema serio, todavía parecía algunos que vivían contentos y eufóricos sin aplicar realmente o detectar realmente el problema. Pablo empieza aquí a mostrarse inflexible ante el pecado dentro de la Iglesia. Quizá más, y ahora entraremos un poco en detalle de estas cosas, pero más que el pecado en sí, el hecho de que la Iglesia parecía que pasaba un poco de la situación que se estaba dando. Y eso lo tenía bien preocupado a Pablo. Desde luego los temas de pecado, y especialmente aquellos que tienen una relación directa con un comportamiento sexual inapropiado, suelen ser situaciones muy complejas en la vida de la Iglesia. Y muchas veces, incluso, bueno, desde el punto de vista pastoral, todavía más. Porque afecta no solamente a la persona o las personas que estén involucradas en un problema de estas características, sino que afecta también a la hora de tomar decisiones. Y es una patata caliente que nadie quisiera tener. Y cuando se tiene, hay que afrontarla y encararla. Por desgracia, es un asunto tan serio que ha ocurrido casos en los que el liderazgo de una iglesia ha estado involucrado en una situación así, ¿no? Y no solamente del pastor, incluso a veces algunos casos de la esposa del pastor. Así que, en definitiva, todos son víctimas o culpables de dichos pecados. Y eso es lo que empieza a tratar en este capítulo 5. Corinto, como en nuestra sociedad, no conocía el sentido de la castidad. Y hoy en día, hablar de castidad es una palabra extraña, ¿verdad? Es una palabra que no sé si ni siquiera nosotros la tenemos interiorizada. Le resultaba difícil a la iglesia de Corinto, que vivía en una sociedad tan permisiva, les resultaba difícil escapar de la influencia. Y así también nos pasa a nosotros. Estamos rodeados de una sensualidad, ya no solo de una sexualidad, sino una sensualidad en los medios de comunicación, en los estilos de vida, en las ropas, y aquí que vivimos al lado del mar, y sobre todo en verano lo vemos muy fácilmente, ¿verdad? Así que es una situación complicada, pero que estos creyentes de Corinto, que eran jóvenes en la fe, relativamente, hacían pocos años que se había formado la iglesia, pues precisamente esta iglesia tienen que desaprender conductas que para ellos eran normal. Y a lo mejor a cada uno de nosotros, desde que conocimos al Señor hasta ahora, hemos tenido que desaprender, es decir, sacar de nuestro estilo de vida o de nuestras ideas una serie de conductas que realmente al Señor no le agradaban. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso. En ocasiones es algo instantáneo, pero en otras ocasiones muchos creyentes hemos tenido que desaprender ese tipo de conductas. Bien, vamos pues a entrar un poco en detalle de esta situación. En primer lugar, de los versículos del 1 al 8, trata el tema de la permisividad del pecado. En la iglesia de Corinto se había producido un caso verdaderamente escandaloso. Y yo creo que Pablo, cuando dice aquí en el primer versículo, está hablando de la fornicación, entonces cita este caso.
Pero seguramente que no era el único. Seguramente que no era el único, pero sí que era algo notorio. Un hombre había establecido una relación ilícita con su madrastra, que era algo así que era algo tan impactante que incluso, dice Pablo, que hasta los propios de fuera, los paganos, también le resultaba, en este caso, rechazable. Y está claro que estaba prohibido, una situación como esta, estaba prohibido exclusivamente en la misma ley judía. El capítulo 18 de Levítico, ahora no lo vamos a leer, pero si queréis entreteneros, veréis toda una serie de mandatos que el Señor habla sobre las relaciones entre parientes y aquellas que son realmente abominables o que para Dios no atentan contra la propia vida de las relaciones personales. Y una de ellas es esta: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Es decir, la intimidad que ha tenido o que tiene tu padre con su esposa o su mujer, esa no la descubrirás, no participarás de esa intimidad. Aunque estaba horrorizado con aquel pecado, Pablo aún no estaba más con la actitud de la Iglesia. Una cosa era la persona que vivía esa situación y otra cosa era que la Iglesia estaba permitiendo esa situación. Parece que lo habían tolerado cuando, como dice, tenían que haberse mostrado apesadumbrados. Dice el versículo 2: vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y esta palabra, depende de la versión, utiliza un adjetivo u otro, pero la palabra original es una palabra que se usaba cuando era un luto, cuando había luto. Dice, vosotros tendríais que estar de luto por causa del pecado, de este pecado. Y en cambio, estás ahí como si no pasara nada. En lugar de ser un duelo por un difunto, estáis como si no pasara nada. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con pecados que pueden afluir en una iglesia? A veces aquí hemos tenido algún problema de agua, problemas del edificio, y sin nosotros querer, por causas no nuestras, empieza a salir agua por un sitio y por otro, y hemos tenido que llamar a estos desatascadores. Bueno, ¿qué pasa cuando en una iglesia empieza a fluir pecados de estas características? Y se ha dicho que la única defensa frente al pecado es precisamente el rechazo, la repulsa, el reconocer y decir, por aquí no. Cuando dejamos de tomar en serio el pecado, entonces estamos en peligro. El peligro de vivir en esas vidas santas que el Señor quiere para su pueblo, y además, sobre todo también de ser un testimonio claro delante de nuestra generación. Precisamente el pecado es tan importante el que sea, porque estamos hablando de uno en concreto, pero el pecado en sí es tan importante que fue precisamente Jesucristo el que lo llevó a la cruz. Y por eso, cuando decimos esta frase, que cuando dejamos de tomar en serio el pecado estamos en peligro, es que casi estamos desconsiderando realmente la obra de Cristo. Así que es importante, aunque normalmente no hablamos demasiado de estos temas. Ningún cristiano puede reaccionar simplemente con disculpas. Decir, bueno, sí, es que era así, o es que una situación, circunstancias, todo lo contrario. El cristiano tiene que sentirse afectado ante el pecado. O sea, nos tiene que afectar. Igual que nos afecta una enfermedad, que nos afecta el dolor de alguien querido, la presencia o la evidencia de un pecado
que está ahí presente y visible incluso, nos tiene que afectar. Aquí la palabra o calificativo de fornicación es una palabra que la conocemos, hay una palabra parecida que se usa, es porneia, la palabra griega, porno, de donde viene pornografía. Pues esta palabra es la original de fornicación. Está usada en un sentido general, abarcando todas las violaciones de las leyes de Dios que quedan englobadas en el 7º mandamiento. Hay solamente un mandamiento de los 10 mandamientos, de estos que tenemos ahí, el 7º, que tiene que ver con relaciones íntimas o relaciones sexuales que afectan a la vida conyugal, que es no cometerás adulterio. Ese es el único mandamiento relacionado con... Y eso afectaba a la iglesia de Corinto en particular. Un hombre se había casado con su madrastra, con la mujer de su padre. Y por lo que leemos, si quieres buscar en 2 Corintios, capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 12, por lo que leemos en este texto y por este contexto de la situación, porque esto es una carta, la segunda carta, parece recordar Pablo algunas de las cosas que había tratado en la primera. En 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 12, ¿alguien lo puede leer bien fuerte, por favor? Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió la carga, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Está diciendo está recordando que les había escrito, pero fijaos, dice, no fue por causa del que cometió el agravio de esta persona, dice, ni por causa del que lo padeció. Por lo tanto, da a entender un poco que esta persona, el padre, estaba vivo todavía. Que era una situación, no porque había fallecido, sino realmente, aunque la mujer podría ser pagana, porque Pablo no habla de la mujer, habla del hombre. Puede ser que se hubiera divorciado a lo mejor y el hijo habría entrado en relación con su madrastra. Una situación complicada y al final llega una decisión, Pablo, que nos sorprende. Yo no sé si a ti te sorprende, pero cuando lees este pasaje dices, suena muy fuerte. Dice en el versículo 5, volvemos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5, le dice, el tal se ha entregado a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás. Y es una decisión tan seria que él dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, y dice, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, da esta sentencia. Es decir, él apela a la autoridad del Señor y apela también a la complicidad, por así decirlo, y a la decisión compartida de la Iglesia. Y es en el nombre del Señor, él dice esa sentencia tan fuerte que nos suena, se ha entregado a Satanás. Dicho de otra manera, no sé si nos podemos imaginar cuando dice esto, bueno, que se ha quemado en la hoguera, o no tiene nada que ver con eso, ¿no? Le está diciendo de otra manera que vuelva a su antigua manera de vivir según la naturaleza pecaminosa que le ha llevado a esa conducta. Y por lo tanto, a esa decadencia espiritual. Claro, si os acordáis, el domingo estábamos hablando un poco acerca del reino de Dios. Lo que este mundo se considera que está bajo el dominio de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12, el Señor Jesús
Lo dice de una manera clara Juan 12, 31. Juan 12, 31, ¿alguien lo tiene y lo puede leer? Ara serà jutjat aquest món. Ara serà expulsat el príncep d'aquest món. El príncipe de este mundo será expulsado, será echado fuera, como dicen en castellano en Reina Valera 60. A los que han creído, dice Pablo en Colosenses 1:13, que a los que han creído, dice que el cual el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pues de la misma manera que la Iglesia está bajo el dominio del reino, del rey, de su reino, este hombre pasa otra vez, digamos, a estar bajo la soberanía del príncipe de este mundo. Devolver este hombre al mundo, al gobierno de Satanás al que pertenecía. Ese es el veredicto de Pablo. Por otra parte, el hombre que profesa ser cristiano profesa también renunciar a los pecados. Cualquiera de nosotros, el hombre, la mujer, que toma la decisión por Cristo, también debe tomar la decisión de abandonar el pecado. Si de verdad eres creyente, tienes que dejar atrás aquello que estaba estorbando en tu relación con Dios y que no dejaba de ser una evidencia más de esa condenación de la cual el Señor te ha librado. Por eso, sin embargo, en contraposición a la carne, a la naturaleza pecaminosa, queda, dice Pablo, en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí vemos que se abre una ventana de posibilidad de salvar su espíritu en el día del Señor. Si es que realmente era salvo. Porque puede ocurrir que no. Y eso lo hemos vivido algunos de nosotros a lo largo de nuestra historia personal. Ser entregado a Satanás es destrucción total de una vida espiritual. Personalmente creo que no, que de ninguna manera. Porque una cosa es no permitir el pecado, que es de una manera continua, esté practicándose en una comunidad, y otra cosa es creer y esperar el regreso del pecador. Que realmente haya un arrepentimiento, que haya un reconocimiento de un pecado y una restitución y un volver de nuevo a los pies de Cristo. Y yo creo que ese es el propósito básico de cualquier disciplina que se aplique en una iglesia. Ser disciplina espiritual, buscar siempre la restitución de aquel que haya o aquella que haya caído en algún tipo de pecado, como tantos hay en las Escrituras. Y por eso ya encuentro un cierto paralelismo, no sé si os ha venido a vuestra mente la imagen o la historia de la parábola del hijo pródigo. Esa parábola que la conocemos bien. El padre deja que su hijo vaya al mundo. No es que el padre lo echa, ¿no? Pero deja que su hijo vaya al mundo. Y cuando ese hijo pródigo vuelve en sí, regresa a casa del padre y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Yo creo que esa es la actitud que debemos de tomar hacia aquellos o aquellas personas, aquellos hermanos o hermanas que puedan caer en este pecado, como en otros que es bien notorio, o conocido, o visible, de esperar finalmente que haya un reencuentro, un volver en sí, un recobrar esa vida espiritual que de otra manera el pecado, la naturaleza pecaminosa le está arrastrando. Por eso sigue diciendo Pablo,
hablan los versículos siguientes, el 6 y el 7 habla de la levadura. Limpios de vieja levadura. En esta situación que está presentando Pablo, el apóstol aprovecha para dar un consejo práctico a los corintios. ¿No sabéis? Les dice, ¿no sabéis? No sé si lo tengo aquí, no. Dice el versículo 6 y 7. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura afecta a toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, y con muy pocas excepciones, la levadura representa una mala influencia. Era una pizca de levadura, aunque fuera en un resto de una hornada anterior que había fermentado, podía de nuevo fermentar la masa. Y los judíos se identificaban siempre, desde el punto de vista, para sacarle una lección espiritual, lo identificaban con la corrupción. La fermentación de la levadura la identificaban con corrupción. Ahora bien, dice que el pan de la Pascua era sin leudar. Y hay un aspecto curioso de los judíos, que el día antes de que empezara la fiesta de la Pascua, la ley establecía que había que encender un candil y buscar por todos los rincones por si había quedado un poco de pan con levadura, buscar restos de levadura para que poderla retirar y que no pudiera afectar a la nueva masa que se iba a cocinar, para que en esa nueva masa no hubiera ni siquiera una pizca de levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso Pablo lo traslada al ámbito de la vida de la Iglesia, en la que todos somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, que estamos en un proceso de transformación, que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros, y sin embargo hemos de estar bien pendientes y cuidadosos de que ese pecado o esos pecados que puedan afectar a la vida de la Iglesia, pues acaben afectando de una manera definitiva, como a veces ha ocurrido. A veces hay que aplicar para bien de la Iglesia una disciplina. El cerrar los ojos a las ofensas no es lo más amable que se puede hacer, puede ser perjudicial. Es fácil arrancar una mala hierba, pero si se deja, ¿verdad? Aquellos que tenéis o conocéis algo del campo o aunque sea una maceta, si tienes unas hierbas, al final las hierbas van creciendo y se apoderan de la maceta o del huerto, ¿no? Así que es mucho mejor arrancar las malas hierbas, ejercer con toda gracia, con toda autoridad, pero también con todo amor, y con un aspecto curativo y profiláctico, disciplina que sirva para bendición tanto de unos como de otros. Pablo acaba en el versículo 9, está acabando esta parte del capítulo, y no sé si os acordáis que lo comentábamos hace unos días. El versículo 9 dice: os he escrito por carta, y estamos hablando de la primera carta, con lo cual, ¿os acordáis que decíamos que parece ser que Pablo ya había escrito una carta antes a los corintios? Y la primera carta no es la primera, pero de la otra no tenemos constancia. Pero les dice aquí: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya lo había advertido, ya lo había dicho, o sea, ya era un problema que venía de lejos. Él pretendía que aquello se aplicara solamente a los miembros de la Iglesia. Había querido decir que los que tuvieran una mala conducta debían ser disciplinados, siendo excluidos de la comunidad de la Iglesia hasta que se enmendaran, hasta que hubiera un cambio en sus vidas. Pero parece ser que algunos de estos, o la mayoría de estos hermanos corintios,
habían tomado esta carta de una manera, o por un lado no demasiado importante, o por otro lado se lo habían tomado como una prohibición absoluta, y cosa que no podía ser así. En lugar, como Corinto, sería imposible llevar una vida normal. No podemos nosotros evitar, que es lo que está hablando en los versículos siguientes, no podemos evitar de estar en un mundo como en el que estamos. Es interesante ver los 3 pecados que menciona en estos siguientes versículos. En primer lugar, son 3 pecados típicos de este mundo, no solamente de Corinto, sino de este mundo, que nosotros los podemos entender perfectamente. En primer lugar, estaban los que llevaban una vida sexual inmoral, como era en el caso de los fornicarios. La raíz de la inmoralidad sexual es una actitud falsa con las personas frente a la pureza que presenta el cristianismo. Declara que las mismas pasiones o instintos que se dan en los seres vivientes deben consentirse sin la menor vergüenza, y eso lo vemos continuamente. Lo vemos continuamente en cualquier anuncio de televisión, en cualquier película. Vemos que las personas pueden mantener relaciones sexuales cuando quieran y como quieran. Por el contrario, el cristianismo ve en la persona humana una dignidad, ve a un hijo o una hija de Dios, y por tanto una criatura que tiene en cuenta el plan de Dios y no organiza su vida en función de sus pasiones, sino en función de lo que Dios desea para su vida. Y tenemos mucho más que un cuerpo, tenemos un espíritu. El otro pecado que menciona tiene que ver con la codicia, codiciosos de bienes. Estaban los avaros, allí en Corinto, y aquí también, los codiciosos de los bienes de este mundo. Si juzgamos las cosas conforme a la escala de valores del mundo, no hay razón para que no dediquemos nuestra vida a conseguir el mayor número posible de cosas materiales. Si creemos que lo más importante es tener propiedades, tener dinero, o como tantas veces incluso el Señor Jesús en el Evangelio menciona, ¿no?, de quererlo, poseerlo todo, si ese es nuestro deseo, está totalmente en contraposición a lo que el cristianismo nos está enseñando, porque el espíritu que mira hacia afuera en lugar de hacia adentro está bien enfocado. Las personas que buscan la codicia están mirando hacia adentro, hacia poseer, hacia tener. El cristiano está mirando hacia afuera. Hace del amor el valor supremo de la vida, de amar al prójimo, de servir con mayor honor. Y cuando el amor de Dios está en el corazón de una persona, esta persona descubre el gozo, no de obtener, sino de compartir. ¿O no os ha pasado así? ¿O no nos pasa así? Que nos sentimos contentos de cuando estamos compartiendo lo que el Señor nos ha dado. Que no es simplemente rascarse el bolsillo, sino que realmente sale del corazón el darse. Y estaban también los idólatras. Fijaos, tres pecados muy reconocibles también para nosotros. La idolatría antigua tenía mucho peso con todo el tema de supersticiones, que en nuestra época no han dejado de existir a nivel cultural en muchos países, y aquí por supuesto en España, y aquí en Cambrils, que conocemos mucho de todo el tema de santería, de amuletos, de horóscopos, de otros tipos de prácticas idolátricas. La razón de esa idolatría es que parece que la persona tiene que adorar a algo, y si no adora a Dios, al Dios verdadero, se busca cualquier otra excusa, razón o cosa o idea para adorar.
Siempre que decrece en una nación la verdadera religión, la religión de Dios, la superstición aumenta. Así que parece como un balance, ¿no? Estos tres pecados básicos son los representantes de las tres direcciones en las que se peca. Por un lado, la promiscuidad sexual, que es un pecado contra la propia esencia e identidad de la persona. La que cae en ella se ha reducido al nivel, el que cae en ella se ha reducido al nivel de animal, ha dejado que su naturaleza inferior derrote a la superior y ha abdicado de su humanidad. Ese es un gran y triste y serio pecado. La codicia es un pecado contra nuestro prójimo. Es un pecado contra nuestro prójimo. Mira a los demás, el que codicia mira a los demás como gente que se puede explotar, de la cual puedes sacar beneficios, y no como personas a las que puedes ayudar. La codicia olvida el hecho de que la única prueba de que amamos a Dios es que amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Por eso la idolatría es un pecado contra Dios. Decíamos que la promiscuidad es un pecado que afecta a la persona de una manera directa, con la identidad de la persona. La codicia afecta al prójimo, porque estás nada más que centrado en ti mismo. Y la idolatría es un pecado claramente contra Dios. En el versículo 11, y vamos acabando, llega a esta conclusión Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose, y hay una lista aquí más larga, ¿verdad? Hay una lista más larga. Deja claro que no debe tener el cristiano relación con una actitud permisiva, ni siquiera permanente, con aquellos que están involucrados en pecados. Claro, a Jesús le acusaban precisamente de relacionarse con personas conflictivas, con prostitutas, con ladrones, con gente marginal. Pero Jesús estaba ahí para no convivir con esos pecados. Su propósito era buscar, como decíamos el domingo, buscar y salvar lo que se había perdido. Pablo deja claro que todo este principio es para aplicarlo a los miembros de la comunidad, que no se pueden aplicar dichas medidas de disciplina a los de fuera de la iglesia. Los de fuera, una expresión claramente que tiene que ver también con el propio Israel, hablando de echar fuera aquellos o el pagano que no formaba parte de la comunidad. Dice versículo 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. Y acaba: quitad pues a este perverso de entre vosotros. Así contemplaba Pablo a aquel que estaba cometiendo esa clase de pecado. La lista podría ser larga, pero era un caso concreto que estaba afectando a la vida de la iglesia. Los que estamos en la iglesia tenemos privilegios especiales y por tanto también responsabilidades especiales. Que el Señor nos dé discernimiento, no solamente para ver aquellas cosas que afectan a las vidas de las personas de una manera personal, sino que en definitiva también afecta a la comunidad. Este es un caso concreto, pero tampoco es tan extraño, ¿verdad? Tampoco es tan extraño. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?